Vamos a continuar con nuestro segundo estudio o sermón de la justicia de la fe ilustrada y el caso de Abraham. Estamos en Romanos capítulo 4 y ahorita vamos a avanzar desde los versículos 6 hasta el versículo 12. Hoy vamos a tomar una porción un poco más grande que de lo de costumbre, porque pues simplemente lo que está haciendo el apóstol, vuelvo e insisto, es tomando a Abraham como un ejemplo o como una ilustración de aquello que él habló en el capítulo 3, que fue la justificación por la fe sola. Bien, entonces dice así el texto: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Se repiten muchos términos, ¿no? Circuncisión, incircuncisión, y hay que ir poniendo cuidado a la lectura, la forma como se relacionan estos términos para no perdernos, ¿verdad? Bien, hace 8 días empezamos el capítulo 4 de Romanos, que está dedicado a Abraham, a quien Pablo usa como una ilustración de la verdad bíblica central de que el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios únicamente por fe en respuesta a su gracia y nunca por las obras. Al utilizar a Abraham como el ejemplo supremo de la justificación por la fe sola en las Escrituras, Pablo estaba causando trastorno en el baluarte mismo del judaísmo tradicional. Y esto por varias razones, ya las mencionamos la última vez. Pero al demostrar que Abraham no fue justificado por obras, el apóstol demolió el fundamento de la enseñanza rabínica que el hombre es hecho justo delante de Dios guardando la ley. Esto es sobre la base de sus propias obras y esfuerzos religiosos. Como digo, esto fue una demolición al baluarte mismo del judaísmo tradicional, porque ellos, si había algo que enfatizaban y sobreenfatizaban, era que la justificación se podía lograr precisamente a través de las obras o a través de esfuerzos humanos. Ellos creían que podían ganarse el favor de Dios por sus propios medios y recursos. Y ellos incluso malinterpretaban las escrituras que hablaban acerca de Abraham para demostrar, según ellos, que Abraham fue justificado también debido a su carácter y a sus buenas obras. Sin embargo, como estamos viendo ya en el capítulo 4, eso es completamente lo opuesto. Abraham fue justificado únicamente por la fe. Por lo tanto, si Abraham fue justificado única y exclusivamente sobre la base de su fe en Dios, entonces todos los demás deben ser justificados de la misma forma, puesto que Abraham representa el parámetro bíblico de un hombre justo. Como digo, si había algo que tanto los rabinos, los judíos, como las escrituras, por supuesto, si había a alguien a los cuales ambos respetaban o tenían por justo en el Antiguo Testamento, era a Abraham. En eso no había duda, esa no era la discusión.
los judíos estaban de acuerdo con las escrituras en que Abraham era el parámetro de un hombre justo. Sin embargo, la diferencia estaba en la base de su justicia. ¿Cuál era la base de la justicia de Abraham? Y ahí es donde diferían. Los rabinos, como digo, enseñaban las obras, las escrituras, la fe. Ahora bien, al apóstol traer esta ilustración de Abraham, también cita unas palabras del salmista, de David, para reforzar la idea, lo que está diciendo en el texto. Entonces, el apóstol sigue su ilustración de la justicia que se recibe únicamente por la fe, citando a David para ratificar lo que está enseñando acerca de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esa frase es sumamente importante. Dice que David habla de la bienaventuranza, ¿cómo? Del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Claro, si uno va al libro de los Salmos, precisamente se va a dar cuenta de lo que dice. Y aquí está la cita. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Como digo, si vamos al libro de los Salmos, vamos a encontrar solamente esta parte de las bienaventuranzas. Sin embargo, esas bienaventuranzas dejan por sentado, dejan de una manera clara que la justicia de la cual David está hablando en el texto es una justicia que no se recibe a través de las obras, ¿sí? Otra vez, mire cómo dice el texto: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay iniquidad, ¿no es cierto? Cuyos pecados son cubiertos. Hay pecado. Bienaventurado el varón, aquí ya como recogiendo ambas ideas, a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, que a pesar de ser un pecador culpable delante de la justicia de Dios, sin embargo, Dios no le toma en cuenta su pecado. Entonces, ¿qué es eso? Pues es una justicia sin obras. Por eso Pablo trae este texto, esta cita del Salmo 32. Pablo cita aquí a David con el fin de establecer el hecho de que el rey más grande de Israel entendió y enseñó la justificación que es por la fe solamente. Claro, obviamente no en una forma doctrinal, como nosotros ya lo tenemos aquí en el libro de Romanos, ¿no es cierto? De una manera tan clara. Pero sí, en gran manera podemos decir que David, hablando en el Espíritu, ya estaba enseñando la justificación por la fe sola. La bienaventuranza de la que está hablando David es la salvación, sin duda alguna. La suprema bienaventuranza y bendición que Dios ofrece a la humanidad caída. Los únicos que la pueden recibir son aquellos a quienes Dios atribuye justicia sin obras. Otra vez, miren cómo termina el Salmo que citó: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bueno, definitivamente que aquí no hay lugar para las obras, ¿no es cierto? Porque si fuera en base a las obras, entonces no podrían ser bienaventurados aquellos que son culpables, definitivamente, ¿no es cierto? Pero aquí el Salmo está diciendo bienaventurados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Así que sin lugar a dudas, el salmista estaba hablando de una justicia sin obras. Y no solo eso, está hablando de que Dios atribuye esa justicia. En la palabra bienaventurado tenemos eso. Bienaventurado significa eso: dichoso, feliz, completo, pleno, bienaventurado. Y esa bendición únicamente puede venir de Dios. David entendió con claridad la gracia de Dios en su gran salmo penitencial escrito después de que Natán le confrontó con su adulterio de Betsabé y el homicidio de su esposo. David se abandonó por completo a la gracia de Dios. Miren cómo dice el Salmo
capítulo 51. Bueno, no vamos a leer todo el Salmo porque nos tomaría mucho tiempo, pero solamente aquí unos cuantos versículos del Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios. David reconoció que él por sí solo no podía ganarse el favor de Dios. Como decimos nosotros, la había embarrado o la había regado. Y sabía que por sí mismo él no podía hacer nada. Por eso ruega: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Si había algo, o más bien lo único en lo cual David podía depositar su confianza para ser acepto delante de Dios, era únicamente en base a la gracia y a la misericordia de Dios. Por eso dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego confesó: contra ti solo he pecado. Por supuesto, una persona que deposita su confianza únicamente en la gracia de Dios es una persona que reconoce su pecado y se arrepiente de él. Por eso dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Al David confesar su pecado, está reconociendo dos cosas entonces. Por un lado, está reconociendo su propia maldad, su iniquidad, su pecado, que lo hacía merecedor del infierno, pero por otro lado está reconociendo y exaltando la gracia y la misericordia del Señor. Ese es un verdadero arrepentimiento, definitivamente. Debe tener esos dos elementos: reconocer su propia maldad, su propia condición, y reconocer y exaltar la gracia de Dios. David sabía que únicamente Dios podía purificarle, lavarlo de todos sus pecados y borrar todas sus iniquidades. Únicamente Dios podía crear en él un corazón puro y librarlo de la culpa y del pecado que la producía. Las personas de fe genuina son bienaventurados, proclama David, porque gracias a la provisión generosa de Dios, sus iniquidades son perdonadas, debido a que sus muchos pecados individuales son cubiertos, y porque el Señor no inculpa al hombre de pecado y de la condición básica pecaminosa depravada de su naturaleza caída. Wow, esto es algo grande, lo que Dios hace con el pecador en la justificación, ¿no es cierto? Dios simplemente no está tomando en cuenta el pecado en la persona. Lo está viendo como justo. Claro, nosotros ya vimos ese intercambio que ocurre en la cruz, ¿verdad? Pero eso es lo grande del Evangelio. Abraham entonces fue justificado únicamente por fe. David fue justificado únicamente por la fe también. Y todo creyente antes y después de ellos son justificados únicamente por la fe. Es lo que Pablo quiere transmitir en este texto. Así como Abraham, el ejemplo máximo de un hombre justo, así como David, el rey más grande de la nación de Israel, todas las personas, todos los creyentes son justificados únicamente a través de la fe. La fe de un pecador es aceptada por Dios en su gracia y le es contada como justicia, no por mérito propio, sino por causa de Cristo. Eso también es importante. Como ya lo hemos dicho, no es la fe en la fe sola, sino la fe en la persona y obra de Jesucristo. Ok, entonces eso en cuanto a la cita que trae el apóstol del Salmo 32. Pero siguiendo con el texto, versículos 9 al 12 de Romanos capítulo 4, dice: es pues esta bienaventuranza, la bienaventuranza de la cual habló David, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión?
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, vamos a tratar de desglosar un poquito este texto que, por cierto, es un poco extenso y, como le digo, parece un trabalenguas. Muchos judíos creían que la salvación se basaba en su obediencia por el hecho de ser circuncidados y que por lo tanto su seguridad eterna descansaba sobre ese rito. ¿Sí? Muchos judíos creían eso. Bueno, ya lo hemos dicho en otros sermones, en la introducción también hice mención de eso. Pero vuelvo y lo traigo aquí ya específicamente en relación con la circuncisión. Muchos creían que por el hecho de ser circuncidados ya ellos iban para el cielo. Algunos escritos rabínicos, como la Midrash, enseñaban que Dios había jurado que ningún descendiente físico de Abraham entraría al infierno. Y en otra parte dice que Abraham está parado en las puertas del infierno y no va a permitir que ninguna persona circuncidada entrara a ese lugar. Esas eran sus enseñanzas. Entonces, por eso debo de hacer énfasis en esto. Es fuerte la manera como ellos aseguraban o afirmaban esto de la justificación por la circuncisión. Tales creencias eran sostenidas con tanta firmeza en el judaísmo que muchas de ellos fueron introducidas al cristianismo por conversos judíos en la iglesia primitiva. Otra vez, ustedes recordarán el caso de los Gálatas, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo ellos estaban obligando a que circuncidaran, ¿no es cierto? Incluso el mismo apóstol Pedro, siendo quien era, él también se vio tentado en esa manera, a judaizar con los que estaban promoviendo este tipo de prácticas. Así que la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés se convirtieron en asuntos tan notorios que tuvo que convocarse a un concilio especial de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para arreglar el problema. Tuvieron que reunirse. Ustedes pueden leer esto en Hechos capítulo 15. Ahí aparece el primer concilio de la iglesia, de hecho, obviamente en cabeza de los apóstoles. Y la decisión unánime en este concilio, expresada en una carta enviada a todas las iglesias, era que la obediencia a los rituales mosaicos, incluyendo la circuncisión, no era necesaria para la salvación. Es interesante. Es interesante que este tema que se debatió en el primer concilio de la iglesia quedara claramente expreso que la circuncisión ni ninguna obediencia a los rituales mosaicos garantizaban o eran necesarios para la salvación. Ahí tenemos entonces una declaración doctrinal de mano de los apóstoles, sin lugar a dudas. Pablo había salido de un trasfondo judío fuertemente legalista, dice en Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día. Él, por supuesto, él sí era un hombre conforme a la ley, ¿no? Según la tradición de los judíos, fue circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Sin embargo, el Espíritu Santo le había revelado a él, así como en el concilio de Jerusalén, y que lo había reconocido, que ni la circuncisión ni cualquier otra ceremonia o acto humano, sin importar cuán divinamente hubiera sido ordenado, podía traer la salvación. De eso
fue convencido también el apóstol Pablo. De otra manera, ¿por qué cambió? Él, como digo, él era circuncidado, hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, y sin embargo también dice ahí mismo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero, ¿eso por qué? Pues precisamente porque algo no andaba bien. Quiere decir que su religión no era conforme a la fe de Jesucristo. Y por eso hubo un cambio total y drástico en la vida del apóstol. Como digo, el apóstol entendió que ni la circuncisión ni cualquier otra ceremonia o acto humano, sin importar cuán divinamente hubiera sido ordenado, podía traer la salvación. La circuncisión nunca había salvado a un solo judío, ni podía salvar jamás a un gentil. Por eso el apóstol advierte a los creyentes en Galacia. Estoy en Gálatas capítulo 5, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Wow. Esto, por supuesto, en un sentido religioso, ¿no es cierto? Como dijimos, la circuncisión como un acto higiénico no tiene ningún problema, pero el problema de los judíos es el énfasis que ellos le daban, el énfasis religioso. Y dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es como que ustedes están volviendo al sistema del antiguo pacto. Y entonces, si ese es el caso, pues por demás murió Cristo. Dice más adelante. Una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otra ceremonia u obra está anulando la obra de Cristo hecha a favor suyo. Esto es fuerte. Ahora, yo sé que el tema aquí es la circuncisión porque pues es lo que Pablo está hablando. Pero como digo, esto se aplica a cualquier rito o ceremonia, incluso en la iglesia actual el día de hoy. Y el problema es que una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otra ceremonia u obra está anulando la obra de Cristo. Porque está diciendo que la obra de Cristo no fue suficiente y por eso entonces se necesita de algo más. Es lo que promueve, por ejemplo, la iglesia de Roma. Ellos creen que las personas son salvadas o justificadas por la fe más los sacramentos. Entonces ahí tienen el bautismo, tienen la primera comunión, tienen la confirmación, tienen la confesión, tienen la extrema unción, en fin. Y cada uno de esos sacramentos, obviamente según ellos, lo que hacen es agregar algo de gracia en la persona, manifestar algo de esa gracia a fin de que no se pierdan. Eso es una salvación por obras y ahí Cristo pues queda anulado por completo. Pero no solo en la iglesia de Roma, también lo podemos decir en otras iglesias evangélicas, ¿no es cierto? En fin, como dice el apóstol en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa es la única que salva, la fe que obra por el amor. Pablo empieza preguntando, volviendo a nuestro texto, Romanos 4:9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, la bienaventuranza de que el hombre es justificado por la sola fe. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de circuncisión o también para los de la incircuncisión? Bien, anticipándonos al análisis que Pablo hace en los versículos siguientes, nosotros podemos empezar a responder lo que el mismo apóstol respondió atrás en Romanos 3, versículos 29 y 30. Mire cómo dice. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Son preguntas retóricas, por supuesto. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, ¿sí?
Eso lo sabían los gentiles, pero lo que olvidaban era que por el hecho de que Dios es uno, Dios es Dios tanto de judíos como gentiles. Pero por eso Pablo lo trae aquí. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, tanto a judíos como gentiles, Dios los justifica de la misma manera, de la misma forma. Únicamente a través de la fe. Por eso, otra vez, la pregunta que el apóstol hace arriba es, pues, ¿esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Bueno, creo que ya tenemos respuesta, ¿verdad? Porque decimos, sigue diciendo el apóstol, versículos 9 y 10 de Romanos 4, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada a Abraham esa fe? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Bueno, si hemos leído las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, yo creo que ya saben cuál es la respuesta. ¿Cómo pues le fue contada a Abraham esa fe? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Puesto que ellos creían que lo que era cierto acerca de Abraham en cuanto a la justificación era cierto para cualquier persona, en especial para los judíos, Pablo continúa usando al patriarca como su modelo. Y respondiendo a su propia pregunta acerca del tiempo en que Abraham fue declarado justo, el apóstol declara enérgicamente diciendo, versículo 10, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham fue justificado o fue declarado justo o su fe le fue contada por justicia, no cuando fue circuncidado, mucho antes de que fuera circuncidado. Y ahorita de hecho vamos a verlo mejor. Pero esa es la respuesta clara que tenemos en las Escrituras. Abraham no le fue contada su fe por justicia porque había sido circuncidado. No, para nada. En Génesis capítulo 17, ¿verdad? Deja claro que el acto de la circuncisión fue una marca dada por Dios de su pacto con Abraham y sus descendientes los judíos. Era sobre la base de este pasaje que los rabinos enseñaban y la mayoría de los judíos creían que la obediencia a ese rito era el medio para agradar a Dios y llegar a ser justos delante de Dios. En Génesis 17 es cuando Dios ordena la circuncisión, ¿verdad? A Abraham. Y dice, esto será como señal de pacto perpetuo entre vosotros y yo. Entonces, era sobre la base de este pasaje que los judíos enseñaban y creían que la obediencia a ese rito era el medio para agradar a Dios y llegar a ser justos delante de Él. Pero Pablo emplea ese mismo pasaje para demostrar que, por el contrario, Abraham no fue hecho justo delante de Dios gracias a su circuncisión, sino que cuando le fue mandado la circuncisión, él ya había sido declarado justo. Ese es el punto. Cuando Dios le ordena la circuncisión a Abraham, en Génesis 17, Abraham ya había sido declarado justo. Así que Abraham no fue declarado justo en base a la circuncisión, es lo opuesto. Él ya había sido circuncidado. La cronología evidente del Génesis lo prueba. Cuando Abraham fue circuncidado, Ismael tenía 13 años de edad y Abraham 99. Esto aparece en Génesis 17, versículos 23 al 25. Pero cuando Abraham fue declarado justo por Dios, en Génesis 15, 6, Ismael no había nacido todavía y ni siquiera había sido concebido. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pablo, como les dije hace 8 días, vamos a discutir, Pablo le está proponiendo a los judíos, vamos a tratar el caso de Abraham, un hombre a quienes ustedes respetan y admiran y a quienes las Escrituras, por supuesto, también lo ponen en relieve. Y vamos a ver cuál es la base de su justicia. Vamos a ver si es en base a la fe o en base a las obras, en base a la circuncisión o cualquier otro rito. Y eso es lo que Pablo está haciendo.
Y al ir a las Escrituras, al ir al libro de Génesis, que es donde tenemos el relato histórico de la vida de Abraham, nos encontramos con que Abraham fue justificado mucho antes de que fuera circuncidado. Como digo, cuando Abraham fue circuncidado, Ismael ya tenía 13 años. Pero Abraham, cuando fue declarado justo, ni siquiera Ismael había sido concebido. En Génesis 16:24. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años. Esto está en Génesis 16:16. Por lo tanto, Abraham fue declarado justo por Dios al menos 14 años antes de ser circuncidado. Eso está claro, ahí no hay discusión. Si ustedes van al libro de Génesis, van a encontrar exactamente eso. Yo les estoy trayendo las citas. No podemos leer todos los textos, pero les estoy trayendo las citas para que lo confirmen. Abraham fue declarado justo por Dios 14 años antes de ser circuncidado. Bueno, por lo menos, puede ser más tiempo, pero por lo menos 14 años antes de ser circuncidado. Abraham estuvo dentro del pacto de Dios y bajo su gracia mucho antes de haber sido circuncidado. Mientras que Ismael, aunque fue circuncidado, nunca estuvo en el pacto. Esto también es sumamente importante. Abraham estuvo bajo la gracia de Dios mucho antes de ser circuncidado, ¿verdad? Porque la justificación, como ya dijimos, no tiene nada que ver con la circuncisión. No es la base de la circuncisión o de ningún otro rito. Sin embargo, aunque Ismael fue circuncidado, nunca estuvo dentro del pacto de Dios. Y esto es importante porque algunos hermanos nuestros, ellos tomando el bautismo como dándole seguimiento a la circuncisión, ellos bautizan a sus hijos para que estén dentro del pacto. Pero lo grande es que aunque Ismael fue circuncidado, es que nunca estuvo dentro del pacto. Así que ahí, por supuesto, hay una mala interpretación, hay un malentendido, pero las Escrituras son claras. Las Escrituras son claras. Ismael nunca estuvo dentro del pacto. La circuncisión, entonces, siguiendo con nuestro tema, se convirtió en una señal de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Pero el pacto no se estableció con base en la circuncisión. Repito, esto es importante. La circuncisión se convirtió en una señal de la relación del pacto de Dios con su pueblo. Pero el pacto no se estableció en base a la circuncisión. Es decir, es como nosotros el día de hoy. Una persona que entra a ser parte del pueblo de Dios, del pacto de Dios, entonces se hace bautizar, ¿no es cierto? Hace su profesión pública de fe. Ahora, pregunta, ¿el bautismo es el que le da la entrada al pacto? ¿El bautismo es el que salva a la persona? No, eso es solo una señal del pacto. Pero lo que salva no es el bautismo, quien salva es Cristo. Igual ocurre con la circuncisión. Cuando Abraham recibió por primera vez la promesa del pacto, él apenas tenía 75 años. Esto está en Génesis 12:14. La circuncisión, entonces, no solo no vino por lo menos 14 años después de que Abraham fuera declarado justo, sino también 24 años después de haber entrado por primera vez en una relación de pacto con Dios. Wow. ¿Sí? Así que en ese sentido la justificación no tiene absolutamente nada que ver con la circuncisión, sí, con la justificación. O que la circuncisión sea tenida como base de la justificación, para nada. Además de eso, puesto que no había judíos en aquel tiempo, esto también es otro argumento importante. Puesto que no había judíos en aquel tiempo, cuando Abraham fue declarado justo, él era, por decirlo así, un gentil incircunciso. Eso también es importante. Es lo que Pablo dice, ¿no es cierto? ¿Cómo le fue contada la justicia a Abraham?
¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Bueno, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Pregunta, cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, ¿cuántos judíos había sobre la tierra? Ni uno. Ni uno. Así que Abraham fue justificado estando en la circuncisión o en la incircuncisión. En la incircuncisión, siendo un gentil incircunciso. Eso es importante. Abraham fue justificado siendo un gentil incircunciso. Por ende, la pregunta que podían hacerse los judíos naturalmente era, ¿por qué la circuncisión entonces? Si Abraham fue justificado por la fe sola, ¿cuál fue el propósito de la circuncisión? ¿Por qué hizo que ese rito fuera una ley de cumplimiento obligatorio para todos los descendientes de Abraham? Esa es la pregunta entonces que sigue. Y es muy válida, por supuesto, y que vamos a responder. O el apóstol responde más bien. Primero que todo, el apóstol dice que la circuncisión fue una señal. Volvemos a nuestro texto, Romanos 4, versículo 11, primera parte. Abraham recibió la circuncisión como señal. Además, a los judíos de por sí se les había olvidado que Dios en Génesis 17, cuando ordenó la circuncisión, Dios había dicho exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto les servirá como señal. Desde allá ya se sabía que la circuncisión era eso, una señal, no la base de una justicia. Sin embargo, parecían haberlo olvidado. Pero bueno, el apóstol retoma esto aquí y dice, miren, Abraham recibió la circuncisión como una señal. La circuncisión fue la marca física y racial de identidad asignada al pueblo de Dios. Incluso bajo el nuevo pacto, Pablo no tenía objeción a que un judío fuera circuncidado siempre y cuando el acto fuera visto a la luz de esta realidad. Si un judío era circuncidado por el hecho de ser judío, está bien. Eso era respetable y Pablo no tenía ninguna objeción contra eso. Cuando Pablo, de hecho, escribe la carta a los Gálatas objetando lo que ellos estaban haciendo, Pablo no estaba objetando el hecho de que los judíos se circuncidaran. No, pues ellos eran judíos y como nación, como una identidad, ellos lo hacían. Está bien, háganlo. El problema es que ellos querían imponer la circuncisión, ¿verdad?, como una base o como agregar algo a la justicia de la fe. Y ahí era donde Pablo tenía problemas con los judíos. Pero él no tenía problema en sí con el simple hecho de que ellos se circuncidaran como israelita o como judío. De hecho, Pablo se encargó personalmente de circuncidar a Timoteo, quien apenas era mitad judío, con el fin de que Timoteo pudiera tener una mejor oportunidad para testificar a los judíos que vivían en la región donde había nacido y los cuales le conocían. Esto está en Hechos 16:3. Sí, o sea, esto también es importante. Pablo no tenía ninguna objeción con la circuncisión per se. Pablo lo que está objetando era que estos estaban obligando no solo a los gentiles a que judaizaran. Ese era el problema. La circuncisión también, por otro lado, era una marca del pacto de Dios. Entonces dijimos que lo primero es que la circuncisión fue ¿qué? Una señal de identidad racial, ¿verdad? Pero además la circuncisión también era una marca del pacto de Dios, con la cual los descendientes de Abraham quedaban apartados de manera única como su pueblo escogido. Nosotros sabemos, Dios dice en Génesis 17 también, que de hecho no iban a ser circuncidados solo los hijos físicos de Abraham, sino también dice cualquier esclavo o cualquier extranjero, ¿no es cierto?, que quiera ser parte del pueblo de Dios, también tenía que circuncidarse, ¿no es cierto? Bien. Durante las andanzas en el desierto alrededor del Sinaí, esto es algo interesante y que no sé, a veces uno pasa por alto cuando hace la lectura del Antiguo Testamento, pero durante las andanzas en el desierto alrededor del Sinaí,
La circuncisión no fue realizada por aquella generación desobediente, la cual Dios permitió que se extinguiera por muerte natural antes de que su pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Yo no sé si se habían dado cuenta de eso, pero la generación del desierto no fue circuncidada, físicamente también hablando. Pero cuando Dios los alistó a su pueblo para entrar a la tierra prometida, la marca de la circuncisión fue instituida nuevamente por Josué, por mandato directo de Dios. Esto está en Josué capítulo 5, versículo 2. Así que esto es interesante. La circuncisión como marca del pacto de Dios tampoco fue para todos los judíos. Fue para aquellos a quienes el Señor quiso entrar en una relación de pacto. Y en este caso, volviendo al Éxodo o a Deuteronomio, en fin, con quienes Dios tuvo esa relación de pacto fue con la generación que entró a la tierra prometida. En segundo lugar, la circuncisión también cumplía una función como sello de la justicia. Entonces, lo primero es que la circuncisión fue ¿qué? Una señal. Una señal que tenía como objeto una identidad racial. Pero además fue una marca del pacto de Dios, con aquellos con quienes Dios decidía entrar en pacto. Pero luego la circuncisión cumplía una función como sello de la justicia, dice Romanos 4, versículo 11, segunda parte. Como sello de la justicia de la fe que Abraham tuvo estando aún incircunciso. En otras palabras, cada vez que se realizaba la circuncisión, el pueblo de Dios debía recordar la justicia de Dios que Abraham había recibido y que todos los demás creyentes tienen, la cual viene a través de la fe sola, completamente aparte de la circuncisión. Así que la circuncisión también era eso, era un sello, una garantía de ser parte del pacto de Dios, de haber entrado en una relación pactual con Dios. Pero era eso, el sello de esa justicia. Y de una justicia que se recibió únicamente por la fe. Eso ya debemos tenerlo claro. Ya sabemos que Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Así que esa circuncisión en realidad lo que era una garantía de que Abraham había sido justificado por la fe. Contrario o lejos de lo que los judíos pensaban, de que la circuncisión era la base de la justicia. No, la circuncisión era la señal y el sello de haber sido justificados por la fe. Al contrario, en lugar de oponerse, la circuncisión confirma la justicia de la fe. Eso es importante. La circuncisión confirmaba la justicia de la fe. Ambas cosas transmiten ideas similares. Una señal apunta hacia algo, en tanto que un sello lo garantiza. En este sentido, la circuncisión fue la autenticación de que las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Era una garantía de que se iban a cumplir, pero también apuntaba en dirección al hecho de que Dios quería circuncidar, es decir, imprimir su sello de autenticación en el corazón de su pueblo y no solamente en sus cuerpos. Como les dije, una señal apunta hacia algo, un sello garantiza algo. La circuncisión como sello garantizaba el cumplimiento de las promesas de Dios y como señal apuntaba a la autenticación de la circuncisión en el corazón de su pueblo. Esa siempre fue la intención de Dios y los judíos debían haberlo sabido mucho antes, porque Dios había declarado por medio de Moisés en Deuteronomio 36, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Esa fue siempre la intención de Dios. La circuncisión del corazón, no únicamente del cuerpo. Dios siempre había querido primero que todo cortar y echar fuera el pecado que cubría el corazón. Por eso la circuncisión, ¿verdad? Es una cirugía donde se corta el prepucio que cubre el miembro del hombre. Pero lo que Dios en realidad quería con esto,
lo que quería transmitir de una manera figurada era que Dios siempre ha querido cortar y echar fuera el pecado que cubre el corazón del hombre. Porque así dice Jehová, Jeremías capítulo 4, versículos 34. Así dice Jehová a todo varón de Judá y del Jordán: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Así que la intención de Dios con la circuncisión desde el principio nunca fue hacer lo que los judíos estaban haciendo de la circuncisión, sino señalar o apuntar a la circuncisión del corazón, a quitar el pecado y la inmundicia del corazón del hombre. Por medio del mismo profeta, el Señor declaró en Jeremías 9, versículos 25 y 26 lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Ahorita vamos a ver esto bien. Castigaré, está hablando de un castigo, a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el primer rincón y a los que moran en el desierto. Escuchen. Porque todas las naciones son incircuncisas. Arriba había dicho que iba a castigar a todo circuncidado y a todo incircuncidado. Bueno, ahí lo está hablando en un sentido físico, por supuesto, ¿no es cierto? Se está refiriendo a judíos como a gentiles. Pero luego dice: porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Así que, si se dan cuenta, para Dios no importaba tanto la circuncisión hecha de mano en el cuerpo del hombre. A Dios lo que le importaba era la circuncisión del corazón. Si se dan cuenta, aquí Dios está tomando a judíos y a los demás y está diciendo: a ambos los voy a castigar. ¿Por qué? Porque no importa que estos sean circuncidados y estos no. Ambos, todos son incircuncisos de corazón. Ese es el punto. Y por eso van a ser castigados. Dios siempre tuvo en mente la intención de circuncidar el corazón. Todo hijo varón en Israel era testimonio de que los corazones de los hombres necesitan de una circuncisión o limpieza espiritual. Eso era que apuntaba la circuncisión, no al bautismo infantil, como digo, sino a esto, a que todos los hombres necesitan una circuncisión o limpieza del corazón. Contrario a la enseñanza de algunas iglesias en la actualidad, el bautismo de infantes no corresponde a la circuncisión de los infantes varones judíos. Nada tiene que ver la circuncisión de los infantes con el bautismo de infantes, lejos de eso. Aun si fuera así, si ese fuera el caso, no obstante el bautismo no podría garantizar la salvación, así como la circuncisión nunca lo hizo. Aun si el bautismo fuera la representación de la circuncisión, como quiera, la circuncisión no tenía ningún efecto para justificar a nadie. De la misma manera, el bautismo tampoco lo puede hacer. Como Pablo ya había dejado claro en la epístola, en Romanos 2, versículo 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿ven? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, yo creo que el tema, por un lado, si no se pone mucha atención, cansa en cierta manera. Sin embargo, como les digo, esto de la circuncisión tiene que ver con nosotros el día de hoy. Pablo está hablando de la circuncisión porque, por supuesto, ese era el contexto en el que se encontraba. Pablo sabía de la fuerza de los judíos que había en su momento.
Pero en realidad esto de la circuncisión se aplica a cualquier otro tipo de rito o ceremonia. Incluso nosotros, reformados también, podemos basar nuestra confianza en cualquier ceremonia o acto externo. Y ahí es donde está el peligro. Podemos fracasar y caer en el mismo error de los judíos. Poner nuestra confianza no en el objeto de la fe, que es Cristo, sino en cualquier otro rito o acto externo. Ese es el peligro que corremos todos. Ser religioso, amados hermanos, es muy fácil. Ser religiosos. Para ser religiosos no se ocupa sino venir a la iglesia. Así de sencillo. Que el Señor nos ayude. Un par de aplicaciones. Así como Abraham, tanto judíos como gentiles son justificados únicamente mediante su fe en Jesucristo. Esto que quede claro. Judíos como gentiles son justificados por igual únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Abraham recibió la circuncisión después de haber sido contado como justo. ¿Y con qué fin? Versículos 11 y 12 de Romanos 4. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ya sabemos, cuando Dios llamó a Abraham y entró en una relación de pacto con él, Abraham era un gentil incircunciso. Así que, en ese sentido, Abraham representa a todos los incircuncisos. Dice aquí, padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos la fe les sea contada por justicia. Nosotros que somos gentiles, mis amados hermanos, si creemos por medio de la fe en Jesucristo, somos contados hijos de Abraham, según la promesa. Porque Abraham fue padre de todos los creyentes no circuncidados. Él fue el primer gentil incircunciso convertido, a fin de que a ellos conmigo les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que, en un sentido racial, Abraham es el padre de todos los judíos, eso no hay duda. En sentido espiritual, él es padre tanto de gentiles creyentes no circuncidados como de los judíos creyentes, quienes son de la circuncisión. Pero definitivamente, en un sentido espiritual, Abraham es padre únicamente de los creyentes, independientemente de su raza. Ambos grupos de creyentes son contados como justos a causa de su fe en Dios a través de Jesucristo y nada más. Y ellos también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Número 2, una segunda aplicación. De forma similar, las ordenanzas bajo el nuevo pacto no tienen poder en sí mismas para justificar a alguien. Son solamente el símbolo de una realidad interna en el corazón. Esto es importante. Las ordenanzas bajo el nuevo pacto, ¿cuáles son las ordenanzas? Bautismo y cena. ¿Sí? Esas ordenanzas bajo el nuevo pacto no tienen poder en sí mismas para justificar a nadie. Son el símbolo de una realidad interna en el corazón. Eso es lo que son. El bautismo, por ejemplo, simboliza la muerte de un creyente y su resurrección con Cristo. Ustedes pueden ver en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Pablo lo establece ahí de una manera clara, cómo el bautismo representa nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Ahí no cabe dudas. La comunión simboliza su acto redentor obrado en nuestro favor. Cuando hablo de la comunión me refiero a la cena. Simboliza el acto redentor de Cristo obrado en nuestro favor, en el cual hemos de conmemorar hasta que Él regrese. Eso es otra realidad interna. Ustedes pueden leer en 1 Corintios 11, versículos 23 al 26. Por eso cuando dice Cristo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego dice, esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre. ¿Qué está diciendo Cristo allí? Está hablando de nuestra unión con Él, ¿no es cierto? De que no es nada en base a nuestros propios méritos, la cena como tal no tiene ningún efecto justificador, que simplemente esto lo hacemos en memoria de Cristo. El rito, como les digo, no tiene mérito en sí mismo, y los elementos del agua, el pan y el vino, por cierto, no tienen mérito o poder en sí mismo para justificar. Tanto el bautismo como la comunión constituyen demostraciones y recordatorios externos de la realidad interna de la salvación por medio de Jesucristo. Y finalmente un llamado al inconverso. Como ya lo hemos dicho, ningún rito o ceremonia religiosa, aunque Dios la haya establecido, puede salvar a un hombre. Ya vimos la circuncisión. La circuncisión no tenía ningún efecto salvífico sobre el hombre. Y ningún rito o ceremonia lo puede hacer. Solo Cristo tiene el poder para salvar. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por tu palabra. Toda ella es verdad. Acabamos de ver, Señor, cómo nuestro padre Abraham fue justificado únicamente por medio de la fe y no por las obras, ni siquiera la circuncisión. Te rogamos, oh Señor, ayúdanos a creer de la misma manera. Que no pongamos nuestra confianza en nada absolutamente excepto en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Perdónanos, oh Señor, porque sí, muchas veces, y es muy fácil, Señor, caer en la religiosidad, confiar en los actos externos únicamente. Pero te rogamos, danos fe para ver aquello que a simple vista no podemos ver, para verte a ti, Señor. Te suplicamos, perdónanos y ayúdanos. Necesitamos tu gracia y tu espíritu para seguir nuestro peregrinaje. Y te rogamos por aquellos que tampoco han depositado su confianza, Señor, que no esperen más. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén.